Llegamos al final del recorrido de nuestra cursada. En este video vamos a presentar la unidad número 7 del programa, Kuhn y el cambio paradigmático. La bibliografía que tomaremos será el texto de Gaeta y Gentile, Thomas Kuhn, de los paradigmas a la teoría evolucionista, y algunos fragmentos del libro de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, los capítulos 10 y 13, capítulos que serán desarrollados más detalladamente en el espacio de teórico. Thomas Kuhn fue un filósofo de la ciencia que formó parte del período historicista y que junto con otros sostuvo una postura crítica de la concepción heredada o clásica, haciendo hincapié en la importancia de los estudios históricos y sociológicos de la ciencia. Esta corriente, llamada la nueva filosofía de la ciencia, rechaza la división tajante entre los contextos de descubrimiento y justificación y considera al análisis lógico insuficiente para el estudio del conocimiento científico. Esta inclusión de variables extracientíficas en la reflexión epistemológica representó un cambio de perspectiva que amplió y complejizó la unidad de análisis. El desarrollo de la ciencia supone para Kuhn diversas etapas desde la presciencia al establecimiento de la ciencia normal, madura, en la que se establece un paradigma consensuado, hasta la emergencia del período de crisis y posterior revolución científica que imprime una discontinuidad y una ruptura en la evolución de la ciencia. Es lo que se denomina el progreso no acumulativo. Posteriormente, pasada la revolución, se constituye un nuevo periodo de ciencia normal. Este proceso será lo que explicaremos más adelante. Otra noción ampliamente explorada por el autor es la de comunidad científica. Así, reintroduce la dimensión del sujeto epistémico excluida en el periodo clásico. ¿Cómo define a la comunidad de científicos? Como un grupo que comparte el ejercicio de una misma disciplina y que sostiene la actividad científica adhiriendo a un paradigma durante el periodo de ciencia normal. Por ejemplo, la comunidad de los físicos, los biólogos, los químicos. Es entonces esta comunidad la que por consenso establece y valida el conocimiento científico y sus avances. Es también la que decide la elección de un nuevo paradigma durante el período revolucionario. Como se señaló respecto de Popper, también las teorizaciones de Kuhn sufrieron transformaciones a lo largo de su desarrollo. Tomaremos en principio las ideas centrales expuestas en el libro La estructura de las revoluciones científicas de 1962, para luego explicar los cambios en algunas de sus tesis sobrevenidos a partir de las críticas que recibió y que se materializan en un escrito de 1969 denominado La Postdata. La noción de paradigma es la unidad de análisis propuesta por Kuhn. Amplía la de teoría, ya que incluye valores, modelos y principios metafísicos. En palabras del autor, los paradigmas son realizaciones universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Un paradigma incluye tanto leyes y teorías como sus aplicaciones y los instrumentos que los científicos utilizan. Estos elementos estructuran el mundo que el científico ve, es decir, si bien considera la existencia del mundo real, este no es abordable si no se cuenta con un paradigma que constituya un mundo científico posible. Pero como dijimos antes, hay una etapa previa al establecimiento del paradigma, la presciencia. En ella coexisten diversas escuelas en pugna, no hay acuerdo ni comunidad científica homogénea. Es el caso de las ciencias sociales, en donde predominan los debates acerca del estatuto de ciencia de las mismas. Veamos qué dice Kuhn respecto a nuestra disciplina, la psicología. Hay hombres que pretenden que la psicología es una ciencia debido a que posee tales o cuales características. Otros, al contrario, arguyen que esas características son innecesarias o no suficientes para convertir ese campo en una ciencia.
Podemos incluir aquí los debates actuales entre las diferentes corrientes psicológicas, psicoanálisis, cognitivismo, teoría sistémica, por nombrar algunas que verán a lo largo de la carrera. Cada perspectiva teórica tiene una concepción de sujeto diferente, la que marcará modelos terapéuticos disímiles. Kuhn denomina ciencia normal o madura a la etapa durante la cual la comunidad científica está gobernada por un único paradigma. Volviendo a la referencia anterior, la psicología no habría alcanzado este momento. En cambio, sí las ciencias naturales como la física, la biología, que son para Kuhn los modelos de ciencias maduras. El estudio de estas ciencias es lo que lo lleva a construir su postura epistemológica. La actividad científica normal se caracteriza por la resolución de enigmas o problemas, siendo en este tiempo el progreso acumulativo. Sin embargo, existen otro tipo de problemas que no tienen solución. Son las llamadas anomalías. Implican el reconocimiento de que la naturaleza ha violado la expectativa del paradigma. Sin embargo, estas son toleradas mientras el paradigma tenga vigencia. Decíamos que el paradigma comporta ciertas reglas, las que Kuhn relaciona con diversos compromisos, los conceptuales teóricos, los instrumentales, los metafísicos y los metodológicos. ¿Cómo se produce la revolución científica? La presencia de anomalías en gran número o relativas a problemas cruciales de la disciplina conduce al periodo de crisis. Aquí los científicos experimentan una pérdida de fe en el paradigma vigente, retornan los desacuerdos y proliferan escuelas como en la etapa precientífica. Las reglas de resolución de enigmas se ven debilitadas, sentándose las bases para el surgimiento de un nuevo paradigma. Las revoluciones científicas, dice Kuhn, son aquellos episodios no acumulativos en los cuales un antiguo paradigma es reemplazado por otro nuevo e incompatible, y este proceso no puede explicarse con argumentos lógicos o fácticos. Los principios involucrados en esta elección son fundamentalmente sociológicos y psicológicos. Veremos que estas ideas provocarán fuertes críticas respecto de la pérdida de racionalidad y la caída en un peligroso relativismo. Importa señalar una referencia a la teoría de la Gestalt, gracias a la cual Kuhn describe el cambio de paradigma como un cambio en la estructuración de lo que se percibe. Después de la revolución, los científicos viven en mundos diferentes. Deben aprender a ver una forma nueva. El mundo de sus investigaciones parecerá en algunos aspectos incomparable con el que habitaba antes. Esto lo lleva a plantear la idea de la inconmensurabilidad. Los paradigmas son inconmensurables, ya que cada uno implica una visión diferente del mundo. En el nuevo paradigma, los términos, los conceptos y los experimentos varían sus relaciones y establecen otras nuevas que antes no existían. En el capítulo 10, denominado Las revoluciones como cambios del concepto del mundo, Kuhn ilustra este proceso con varios experimentos de la psicología de la percepción, como el de los lentes invertidos o el de las cartas anómalas. De ellos concluye que lo que se ve depende tanto de lo que se mira como de lo que la experiencia conceptual previa ha preparado al sujeto para ver. Les proponemos volver a mirar el video subido en la unidad 4 sobre la carta que cambia de color. ¿Qué relación establece entre estos experimentos y la práctica científica? Veamos cómo plantea Kuhn la experiencia de los científicos en el caso de la revolución copernicana. Citamos: al mirar la luna, el convertido a la teoría de Copérnico no dice, antes veía un planeta, pero ahora veo un satélite. Esta frase implicaría un sentido en el que el sistema de Ptolomeo hubiera sido correcto alguna vez. En cambio, alguien que se haya convertido a la nueva astronomía dice, antes creía que la Luna era un planeta, pero estaba equivocado. De esta forma, explica la contundencia del cambio de paradigma y sus consecuencias. Siguiendo el caso histórico de Copérnico, Kuhn entiende
que no resulta una contingencia que los astrónomos occidentales vieran por primera vez cambios en el firmamento que antes se consideraba inmutable durante el medio siglo que siguió a la primera proposición del paradigma de Copérnico. ¿Significa entonces que el mundo real cambia? No. Lo que cambia, como venimos explicando, es la percepción que se tiene de él. Y siempre estamos refiriéndonos al mundo científico como ese fragmento que los investigadores exploran dentro de un paradigma, no al mundo en sí, el que es independiente de la actividad científica. De hecho, en este mismo capítulo, Kuhn refiere una frase que podría ser contrapuesta a lo que viene desarrollando. Sea lo que fuere que pueda ver el científico después de la revolución, está mirando aún el mismo mundo. Hasta acá describimos las etapas de desarrollo del conocimiento científico según la propuesta de Kuhn. Nos dirigimos ahora a la noción de progreso. Recordemos que tanto en el periodo de ciencia normal como en el de las revoluciones científicas hay progreso. ¿Pero de qué tipo? En la ciencia normal el progreso es acumulativo, es decir, por resolución de enigmas. En sus palabras, así pues, en su estado normal, una comunidad científica es un instrumento inmensamente eficiente para resolver los problemas o los enigmas que define su paradigma. El resultado de la resolución de esos problemas debe ser inevitablemente el progreso. Veamos ahora el progreso en las revoluciones. El salto discontinuo y rupturista que se da en la revolución no deja de requerir algunas condiciones. El nuevo candidato a paradigma deberá satisfacer dos: ser capaz de resolver algún problema extraordinario y prometer preservar parte de la habilidad concreta para resolver problemas que la ciencia haya adquirido por sus paradigmas predecesores. Sin embargo, aclara Kuhn que la capacidad de resolución de problemas no constituye una base única para la selección de un paradigma. Y aquí vuelve a señalar el papel de la comunidad científica, la que tratará de asegurar el desarrollo continuado de la disciplina, aunque en el proceso haya pérdidas. Esto conduce al aumento en el grado de especialización de la ciencia. Nos encontramos entonces con el problema de cómo conciliar la tesis de la inconmensurabilidad, que sostiene la imposibilidad de comparar a los paradigmas rivales, ya que representan versiones distintas del mundo científico, con la idea del progreso a partir del cambio de paradigma. ¿Cómo podemos concluir que hay progreso si no podemos comparar a los paradigmas? Es que tenemos que precisar qué sentido le otorga Kuhn a la noción de progreso, la que difiere de la idea clásica por la cual el progreso de la ciencia se manifiesta como una paulatina aproximación a la verdad, idea sostenida, por ejemplo, por Popper. Es posible, plantea el autor, que tengamos que renunciar a la noción de que los cambios de paradigma llevan a los científicos cada vez más cerca de la verdad. No hay meta predeterminada, establecida de antemano por la naturaleza. El proceso de avance no implica una evolución hacia algo. Al contrario, el avance de la ciencia refiere a la evolución desde los comienzos primitivos, un proceso cuyas etapas sucesivas se caracterizan por una comprensión cada vez más detallada y refinada de la naturaleza. Es aquí que se sirve de una analogía con el evolucionismo de Darwin, quien no reconoció en el origen de las especies ninguna meta preestablecida por Dios o la naturaleza. En lugar de ello, la selección natural era la responsable del surgimiento gradual pero continuo de organismos más complejos y articulados y mucho más especializados. En este apartado del texto de Gaeta y Gentile encontrarán detalladas las críticas que recibió Kuhn por parte de sus contemporáneos. Aquí sintetizamos las siguientes. Estas críticas llevaron a Kuhn a redefinir algunas ideas que expone en 1969 en el escrito La Postdata.
Pueden encontrar este desarrollo a partir de la página 35 del texto de Gaeta. Aquí resaltaremos la nueva definición de paradigma en dos sentidos, matriz disciplinar y ejemplares, y la modificación de la idea fuerte de la inconmensurabilidad. Si bien sigue sosteniendo que los paradigmas son inconmensurables y que la elección de teorías no se puede reducir a razones lógicas, agrega que los adherentes a paradigmas rivales podrían reconocerse como miembros de comunidades lingüísticas diferentes y traducir sus conceptos al lenguaje del otro. En relación a las críticas respecto al relativismo, Kuhn plantea que las teorías más nuevas superan a las anteriores. Aclara que, como la superioridad refiere a la capacidad de resolver enigmas, el hecho de que una teoría sea mejor que otra no tiene que ver con la verdad.